a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico del libro de Nehemías. Nehemías. Abran sus Biblias en Nehemías, por favor, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Nehemías, el capítulo 2, por favor. Versículo número 1. Nehemías 2, versículo 1, 2, hasta el versículo número 4. Nehemías 2, 1 al 4, yo lo leo, sígame con su vista, después vamos a orar y comenzamos con el estudio en esta hora. Caleb, envíame, me faltó enviar el archivo que te pedí de PDF, hijo. Mándamelo para acá también a mí, por favor. Sí, Nehemías 2, 1 en adelante. Mire lo que dice la Biblia ahí. Sucedió en el mes de Nisán, en el año del 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Yo te quiero pedir algo especial, que me des la claridad, Señor, para explicar con palabras sencillas lo que tu palabra nos tiene que enseñar hoy. Señor, que podamos tener un estudio claro, un estudio fácil de entender y de recordar, que sea de edificación para todos nosotros, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estudiar, este periodo de tiempo que incluye Nehemías y este regreso hacia Jerusalén, Señor. Bendice este tiempo, danos sabiduría, inteligencia, capacidad, reflexión y sobre todo toca nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, hermanos. El libro de Nehemías. Antes de empezar con el libro de Nehemías, quiero darles un breve resumen de este periodo de tiempo. Quiero que pongas ahí introducción, hijo, por favor. Proyéctame la introducción. La introducción. Durante los días del exilio babilónico, los escribas, los profetas como Isaías, Ezequiel, animaron al pueblo de Israel para que Dios obrara en ellos. Ahora, ¿recuerdan que Dios castigó al pueblo de Israel? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuánto tiempo estuvo cautivo? 70 años, exactamente. ¿En dónde estuvo cautivo? En Babilonia. Ahora, después de los 70 años, hay un edicto que es dado por Ciro. Vamos a verlo en un momento. Pero quiero que entendamos lo siguiente. Los israelitas estuvieron cautivos, dijimos, 70 años. Pero los israelitas tuvieron 3 regresos. ¿Cuántos regresos? Hay una gran diferencia de tiempo entre uno y otro. Entonces, están cautivos. Dios despierta en el corazón de Ciro, después de 70 años, casi 70 años, que regresaran los cautivos. Y ahí se da el primer regreso. El líder que los lleva se llama Zorobabel. Zorobabel, hermanos, es un descendiente, muy posiblemente nieto del último rey, que fue de Joaquín.
¿ok? Y Zorobabel es descendiente del rey David. Es descendiente del rey David. Zorobabel entonces es el encargado de llevar el primer regreso. Aproximadamente 50,000 personas regresaron. Fue el regreso más numeroso de los tres. Zorobabel regresa y tiene una encomienda: reconstruir el templo. Todo eso lo vimos en el libro de Esdras. En el libro de Esdras, Zorobabel va a reconstruir y lo primero que reconstruyen es el altar y luego empieza la reconstrucción de la casa de Dios y luego se detiene. ¿Se acuerdan que por qué se detuvo? ¿Alguien recuerda? Hubo problemas, hubo enemigos que los amedrentaron y todo. Inclusive, déjenme decirles que por mandato de Zorobabel se estaba construyendo también parte de los muros, pero los muros se dejaron de construir, ya no se construyeron. Luego, la casa de Dios se abandonó y Dios mandó dos profetas, Ageo y Zacarías, para que les dijera: hey, ¿qué les pasa? ¿Dónde dejaron la casa abandonada, ingratos? Órale a construir la casa. La casa estuvo parada de construir entre 16 y 18 años. La obra estuvo parada, abandonada, de entre 16 y 18 años. ¿Ok? Después de estos tiempos, se termina de construir la casa en aproximadamente todo el tiempo que se llevó, entre 21 hasta 25 años, algunos creen, fue el tiempo de que regresó Zorobabel con la gente para construir. Aquí no existía Esdras todavía, ¿ok? Solo es Zorobabel con mucha gente para construir. Y este es el primer regreso. Luego hay un segundo regreso. Acompáñenme a Esdras como recordatorio. No quites la pantalla eso, hijo, no quites la pantalla. Vamos tantito atrás, Esdras. Vamos a hacer una ojeadita nada más, por favor. Esdras, capítulo número 2. Vea, por favor, capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron ¿con quién? Versículo número 2, los cuales vinieron con Zorobabel. Muy bien, y ahí viene la lista de Zorobabel. Luego, en el capítulo 3, por favor, en el capítulo 3, ellos llegan a reconstruir. Versículo número 2, 3:2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Luego se colocan los cimientos en el versículo 8. Luego empiezan a llorar. ¿Se acuerdan que lloraban? Porque unos estaban llorando de los ancianitos, porque ellos sí vieron el primer templo que destruyeron, que no tenía comparación con este segundo templo que Zorobabel y su gente estaban construyendo. Luego hay adversidades, capítulo 4. En el capítulo 4 hay grandes adversidades para construir el templo. Y como dije, comenzaron a reedificar los muros, pero los abandonaron. Y abandonaron también la construcción del templo. En el capítulo 5, vea por favor, capítulo 5 de Esdras. ¿Están ahí? Esdras 5 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, a ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, a quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa. Dije que Dios mandó a Zacarías y a Ageo para que reedificaran, volvieran a tomar, porque los enemigos sí lograron parar la obra. Se paró la obra entre 16 y 18 años. Luego entonces vuelven a empezar a reedificar, pero solo terminan de reedificar el templo. Luego el capítulo 6, ¿verdad? Concluye ese periodo.
concluye ese gran periodo, el primer periodo de el primer regreso. Ahora, ahí hay un intervalo muy grande de tiempo. Mira el capítulo 7. Pasadas estas cosas, y ese pasadas estas cosas nos da un lapso de tiempo muy grande. Aproximadamente 58 años pasaron entre el capítulo 6 y el capítulo 7, y ahora viene el segundo regreso. Vean ahí en la pantalla, por favor, en la hoja que le pusimos ahí. La ida a Babilonia fue en 3 grupos cuando fueron cautivos. El primer grupo fue Daniel, el segundo grupo fue con Ezequiel y el tercer grupo cuando llevaron al rey Sedequías. Ahora, el primer grupo de regreso, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva ahí. Aquí tenemos el primer regreso que les acabo de mencionar. ¿Cómo se llamaba el líder? Zorobabel. Ponle ahí, ¿no le puede hacer zoom o algo? No. Ahí en donde dice Zorobabel. Ándale, a la tablita. Ese es el primer regreso. El año fue el 538. Todo esto se relata desde Esdras 1 hasta Esdras 6. El rey persa era Ciro, el que dio el edicto que regresaran. Y ahí la magnitud del retorno dice: cualquiera que desee regresar puede hacerlo. El templo de Jerusalén se iba a reconstruir. El rey proveyó fondos para reconstruir el templo, y los artículos de oro, plata tomados del templo por Nabucodonosor fueron regresados. Ahora pon los eventos, mijo. No tanto, papá. Los eventos. Sí, no, ¿no tienen a alguien más? Los eventos aquí. Eventos, este de aquí. A ver si alcanzan a ver. Dice: se ofrecen holocaustos, se celebró la fiesta de los tabernáculos, se inició la reconstrucción del templo, el rey persa ordenó para la reconstrucción, Darío, rey persa, ordenó que se continuara la reconstrucción, y el templo se terminó y se dedicó en el 516 antes de Cristo. Ahí está un pequeño error. Y aquí entonces Zorobabel es el que da el primer regreso. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Luego, el segundo regreso. Vamos al segundo regreso ahora. Llenen sus hojitas. Número 1. Número 1. El rey, anótenle, Ciro, con C, emitió el decreto permitiendo el regreso de los judíos a Jerusalén. El rey Ciro. Ajá. Muy bien. Número 2. El líder del primer regreso fue ¿quién? Zorobabel. Muy bien, hermano. Zorobabel. Zorobabel. 3. Lo primero que reconstruyeron fue el altar, exactamente. El altar para restaurar el culto. Número 4. La oposición de los, puede ponerle enemigos, samaritanos, o puede ponerle vecinos, detuvo la construcción del templo durante 16 años. Y aquí termina el primer regreso. Ahora, ¿vamos bien ahí, hermanos? Vamos al segundo regreso, al segundo retorno. Pon ahí, por favor, hijo, el segundo regreso. El segundo regreso en las diapositivas. Aparece una tablita. Y vamos a verlo ahí. El segundo regreso. Estamos viendo un pequeño repaso de este periodo de tiempo. ¿Ok, hermanos? El segundo regreso pasaron, dije, 58 años. De que se terminó el templo a la llegada de Esdras, fueron 58 largos años. Del capítulo 6 de Esdras al capítulo 7 son 58 años aproximadamente. Ahora, Esdras llega
en el 458 aproximadamente, y ya no está el rey Ciro, ahora está Atarjerjes. Atarjerjes está ahí ahora. A diferencia de las 50,000 personas que regresaron la primera vez con Zorobabel, ahora Esdras regresa con muy pocas personas a comparación. Varones, según el registro, tenemos 1,500 hombres. Ahora contando mujeres, niños, esclavos, etcétera, tenemos un promedio de 5,000 a 6,000 personas. 5,000 a 6,000 personas que regresaron en la segunda vez. ¿Quién era el líder aquí? Esdras. Esdras. Pero Esdras tenía un objetivo principal, que era la vida religiosa espiritual de Israel. Él no era un gobernante como tal, sino que se le permite regresar y poner en orden todito lo concerniente al templo. Entonces regresan un promedio de 5,000 y 6,000 personas, pero había algo interesante, y es que los que regresan, había muy poquitos levitas. No había levitas, y los levitas eran los encargados del templo, los que hacían todas las cosas en cuanto al templo, pues no había levitas, y él tiene que convocarlos para que vengan. Vénganse a servir a Dios. Vénganse a servir a Dios. Cuando Esdras llega, se encuentra un montón de problemas. Primero, en Esdras 8 encontramos que agarra la caravana y no pide una guardia real, sino que ora a Dios y Dios lo protege. Llevaba equivalente a miles y miles de dólares hacia Jerusalén en recursos que le había dado a Atarjerjes y el pueblo para poder poner en práctica la ley de Dios. Y Dios los protegió. Tardaron un aproximado de 4 meses en llegar. Se tomaron 3 días de descanso y ahora sí, Esdras comienza las reformas de Esdras. Y la primer bronca que se encuentra, el primer gran problemón, es que el pueblo se había mezclado con los mundanos. Y entonces él llora, rompe sus vestidos y dice, no puede ser estos, cómo se atrevieron a mezclarse. Y hay reformas, corren a las mujeres, corren a los niños, hay una limpieza. Luego hay otro cuate ahí, otro amigo ahí que le habían permitido quedarse en el templo. Habían sacado las cosas del templo, el grano, los instrumentos, el oro, todo lo que tenían en el templo, lo sacaron para darle ahí, era pariente de un sacerdote. Aquí vive, hombre, no te preocupes. Y cuando llegan, estos dicen, no, ¿qué les pasa? ¿Ustedes están mal? Y tienen que hacer grandes reformas, ¿verdad? El pueblo se compromete a cumplir la ley de Dios. Y este es el segundo periodo, el segundo regreso. Veamos la tablita que está ahí, por favor. Vean ahí, en el 538, ese no es, ese es el primer grupo que regresa, papá. Dije el segundo grupo. Hablen con él, hermanos. Dale, ahí está. El segundo regreso. Aquí tenemos el segundo regreso en el 458. De Esdras 7 a Esdras 10 tenemos este relato. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya lo volví a decir, 58 años del primero al segundo. Luego tenemos que Atarjerjes es el rey, que ha cambiado, ahora es Atarjerjes. Y luego la magnitud, cualquiera que desee puede hacerlo. El rey provee los fondos también. Más abajo, hijo, más abajo. Y se permitieron jueces y magistrados civiles judíos. En la parte de acá, los hombres de Israel se casaron con mujeres extranjeras no judías y hubo un problemón con esto. Tuvo que haber una reforma de todo lo que sucedió. Luego, en la parte final de este lado, dijo, el rey persa Atarjerjes envió a Esdras a guiar otro grupo de judíos. Esdras era un escriba que conocía bien la ley de Moisés en el año 457. Siguiente página, hijo. Siguiente. Ahí está. Bájale. Ahí está. Esdras fue un escriba, ya lo sabíamos, era sacerdote y encabezó el segundo grupo ahí para regresar.
no le pongas tanto zoom, hay tantito menos. El pasaje enumera alrededor de 500 hombres, los que aproximadamente da un total de 5 a 6,000 personas que les estaba mencionando, contando mujeres, niños, este grupo muy pequeño a diferencia del primer retorno que fue con Zorobabel. Más abajo, por favor. El tercer, ahí, el rey Atarjeje le dio el dinero a los judíos para el viaje, también les devolvió los tesoros que los babilonios habían tomado del templo. Y ahí concluimos el segundo regreso. ¿Ok? Ahora, pasan otros 13 años. 13 años. Y ahora tenemos lo que vamos a terminar de estudiar el día de hoy. Nehemías. Nehemías. Estos tres grandes regresos. El primero dijimos con Zorobabel, en el edicto de Ciro, 5,000 personas, 50,000 personas aproximadamente. Luego tenemos 58 años después que se terminó el templo, todo lo demás. Tenemos a Esdras con un grupo de 5,000 a 6,000 personas a reactivar el servicio de Dios, lo espiritual. Y 13 años después de la llegada de Esdras, tenemos el tercer regreso. El líder ahora se llama Nehemías. Nehemías. Él es el tercer líder. Vamos a llenar nuestras hojitas, por favor, en el segundo regreso. Segundo regreso. Número 2, número 5 ahí en sus hojitas. Número 5 dice, el rey Atarjerjes concedió a Esdras autoridad para enseñar la ley en Jerusalén. Muy bien. Número 6. Esdras notó la ausencia de levitas, acuérdense, de levitas en la caravana, por lo que envió a buscarlos. Número 7. Esdras proclamó me faltó mencionarlo, ayuno para pedir protección divina en el viaje. Recuerden que él no pidió una guardia imperial, una guardia de ahí del imperio de los asirios, no, nada de eso. Él pidió a Dios que lo protegiera y Dios le contestó. Él era un hombre de oración. Número 8, el problema principal que Esdras se enfrentó a su llegada fue el de los matrimonios mixtos. Y ese sigue siendo un problema hasta nuestros días, hermanos. ¿Cuántas familias terminan llorando porque no hizo caso el joven de casarse con una mundana? ¿Cuántas lágrimas no he visto y no he escuchado que nada más en lo que se la llevaba para su casa, vino a la iglesia? Después sacó los colmillotes que le llegaban hasta el suelo del lobo, ¿verdad? El lobo rapaz, llevándose las ovejitas de la iglesia. ¿Cuántos casos? No, pastor, yo lo voy a convertir, sí, cómo no. Dile a Esdras, pregúntale lo que hizo Esdras. Es más, lo que hizo Nehemías. ¿Saben qué hizo Nehemías? ¿Quieren que les adelante qué hizo Nehemías? Vamos a Nehemías. Fíjense nomás. Nehemías, vamos hasta el último capítulo de Nehemías, que es el capítulo 13. Capítulo 13 de Nehemías. 13 de Nehemías. Les voy a, porque Esdras y Nehemías sí se conocieron. Estos dos, obviamente ellos sí. Nehemías, Esdras llega y 13 años después llega y hacen un equipazo los dos. Uno es un gobernador, Nehemías, duro, comiendo machica, ¿verdad? ¿O cómo se llama? ¿Sí se llama así? Era duro, él era cuencano también. Bueno, él llega y él se pone tremendo. Y junto con Esdras, los dos hacen un avivamiento nacional. El sacerdote Esdras y Nehemías, el gobernador. Y pues obviamente la misma bronca que tenía Esdras la tenía Nehemías, matrimonios mixtos. Y entonces Nehemías, como era gobernador, era más bravo, más duro, era más arrecho, como dicen aquí, ¿verdad? Miren lo que hizo Nehemías 13, versículo número 23. ¿Están ahí? Nehemías 13, 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod
amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaba en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por Dios, y Dios había puesto rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Mire lo que hizo este arrecho, ¿verdad? Agarró, y dice la Biblia que riñó con ellos. ¿Qué es reñir? Es pelear. Y los hirió y les arrancó los pelos, hermano. Los agarró de las greñas, los sacudió y les dijo: ¿qué les pasa? ¿No ven la maldición que tenemos y todavía ustedes andan casándose con las que no son del pueblo de Dios? Miren, esos niños ni saben hablar nuestro idioma porque ni les han enseñado. Nehemías sí se puso más duro. Esdras se puso a llorar y orar a Dios, pero Nehemías no. Nehemías agarró y los hirió, los agarró de los cabellos, de las greñas, y les dio su buena sacudida, porque Dios no estaba de acuerdo con eso. Volvamos entonces ahí a Nehemías y vean, a nuestras hojas. Y dice ahí, el número 8, el problema principal que Esdras se enfrentó a su llegada fue el de los matrimonios mixtos, Igualmente, le digo, Nehemías, que se conocieron, pues también tenían el mismo problema y lo tuvieron que arreglar. Querían la bendición de Dios, tenían que arrepentirse. Y joven señorita, entiende por el amor de Dios. Señoritas, con todo el corazón les digo, no es capricho nuestro. El que va a sufrir no es el pastor. El que va a sufrir lágrimas son ustedes. Y no se las queremos evitar. Por muy guapote que esté, por muy pelo en pecho que esté, no es la voluntad de Dios que un cristiano, una cristiana, tenga algo que ver con los pueblos impíos. Porque mira, al rato tú vas a querer venir a la iglesia y él va a quererse ir al carnaval. Tú vas a querer venir a la iglesia y él va a querer irse al fútbol. Él va a querer venir a la iglesia, tú vas a querer venir a la iglesia y él va a querer estar allá adorando a la nube e irse a Loja, a la Virgen de la Nube de Goku, no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Va a haber grandes problemas. No, yo te respeto, ándate vos. Mentira, no lo hagan, no lo hagan, sean pacientes, esperen en el Señor. Dios les va a proveer en su tiempo del hombre de Dios, de la mujer que Dios tiene preparado para ustedes. Más vale esperar, porque el que se casa con un hijo del diablo se echa de suegro a Satanás. Tengan cuidado. Y ahora entramos al tercer periodo. Vamos, por favor, en nuestra pantalla, hijo, por favor. En nuestra pantallita, el tercer periodo. Ya tenemos 2 periodos de regreso. Ahora viene un tercer periodo o un tercer regreso hacia Jerusalén. Y aquí tenemos ¿qué pasó, hijo? Ahí está, el tercer grupo que regresa. Y ahora tenemos a Nehemías. Este periodo empieza de Nehemías capítulo 1 hasta el capítulo 13. Nos narra el regreso de este grupo de personas. ¿Quién era Nehemías? Bueno, Nehemías era un copero del rey. Era el que probaba el vino para saber, o las bebidas, para saber si no tenía veneno. Y él tenía que tratar directamente con el rey. Lo conocían, se conocían, era de confianza. Nehemías
se entristece al saber que Jerusalén ya se construyó el templo, pero los muros están destruidos y abandonados. Él se pone triste. Y era un delito estar triste delante del rey. Podía morir. Entonces, por eso es que él teme por su vida en Nehemías capítulo 1, porque le dice, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Esto es quebranto del corazón. Y dice, temí en gran manera. Pero Dios le dio la gracia y le dice, ¿qué pides? No, pues pido esto, pido lo otro. Y entonces Dios le concede a Nehemías regresar con otro grupo dedicado a construir las murallas de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Allá ya estaba Esdras. ¿Cuántos años llevaba ya Esdras allá? No, 13 años. 13 años, Esdras ya estaba allá. Cuando llega Esdras, 13 años pasan y ahora llega Nehemías. Nehemías llega a reconstruir los muros. Estaba estudiando esta semana, estos días, acerca del muro que se construyó y hay unos estudios de arqueólogos que han encontrado, ¿verdad?, de esa muralla, y la conclusión que ellos llegan es que se construyó a prisa, que se construyó con pedazos de piedras pequeñas y también de otros pedazos como de que pertenecían a otra muralla. Lo que quiere decir es que ellos utilizaron de los escombros que había de la anterior muralla destruida, ellos tomaron la rapidez. ¿Sabe cuánto duró en que se construyeran todo eso? 52 días. En 52 días, tiempo récord, ¿verdad? Hoy tardan un año en reparar un hueco que se hace en las avenidas y dura 2 días y se vuelve a abrir, ¿verdad? No, ellos 52 días reconstruyeron todo. Nehemías hace una estrategia tremenda. Él divide en más de 40 grupos para reconstruir, cada uno ubicados en una parte, y empiezan. Pero al igual que cuando se reconstruyó el templo, hubo otros judíos, vecinos que también querían parar la obra. Ustedes van a reconstruir, no van a reconstruir nada de murallas. Ándense por allá. Nada, no los queremos aquí. Y Nehemías, a pesar de los grandes problemas que enfrentó, él decidió seguir adelante. Oró a Dios, pero dijo, no, ¿saben qué? Vamos a hacer estrategias. Vamos a poner un grupo a vigilar y otro a construir. Y vamos a pelear por nuestras mujeres, por nuestros hijos. Fue amenazado de muerte. Lo quisieron llevar a asesinarlo en el templo. Hubo varios intentos por frenar la reconstrucción de los muros. Una vez que estaban reconstruidos los muros, junto con Esdras leen la ley y hacen reformas juntos que el pueblo firma. Hacen una promesa de fe, de poder cumplir lo que dice la ley de Dios, y entonces el pueblo se reforma. Ese es el resumen de lo que Nehemías, de lo que se trata el libro de Nehemías. Vean por favor ahí, en magnitud del retorno, se permitió la reconstrucción de Jerusalén. Sanballat, Tobías y Gesem se opusieron a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Inclusive se mandaron unas cartas al rey para decir que detengan la obra, que no los dejen continuar. La reconstrucción del muro se completó en un tiempo récord de 52 días. Luego se dedicó el muro, tuvo una dedicación en la reconstrucción del muro. Nehemías guió al tercer grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Nehemías fue un judío que vivió en el cautiverio de Persia. Había ascendido a un alto cargo en el gobierno persa. Él era el copero del rey. Nehemías también era consejero personal de Atarjerjes I, el rey de Persia. Él quería ayudarle a su gente en Jerusalén. Y aquí tenemos el tercer regreso. Desde el decreto de Ciro, que fue con Zorobabel, hasta que se terminó el muro y concluye todo, son aproximadamente 98 años.
98 años, todo el periodo de los 3 regresos, ¿ok? Desde que se dio el edicto por Ciro hasta que concluye con Nehemías, un aproximado de 98 años han pasado, ¿verdad? 58 años para que llegara Esdras, 21 años en lo que se construyó el templo, 13 en lo que llega Nehemías, y tenemos todo este gran periodo de tiempo. Siguiente pantalla, por favor, hijo. Dios le dio a Nehemías el apoyo de Atarjerjes y lo envió a ser gobernador de Jerusalén. Nehemías fue a Jerusalén en el año 444, 13 años después de que Esdras había regresado, y su estrategia fue la siguiente: reunió a la gente, animó a reedificar los muros y organizó para comenzar a trabajar. Vean en sus hojitas, por favor, en el número 9. Número 9. Nehemías servía como consejero o copero del rey Atarjerjes. Puede ponerle usted copero y consejero. Copero y consejero, o solo copero, cualquier está bien. 10. Antes de actuar, Nehemías lloró y oró. Vea por favor Nehemías capítulo 1. Vaya a sus Biblias, Nehemías capítulo 1. Versículo 4, Nehemías 1:4, dice la Biblia: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando Nehemías recibe la noticia de Jerusalén destruida, que todavía no se había reconstruido nada, él ora, llora y pide a Dios dirección y gracia. Pasan algunas semanas y luego entonces esa congoja del corazón la tenía en su corazón. Y es cuando el rey lo ve y le dice: hey, ¿qué tienes? Porque no estás enfermo. Eso lo leímos en el capítulo número 2. Cuando Nehemías recibe del rey lo que necesita, él pide algo especial. A diferencia de Esdras, que no pidió, él sí pide una guardia. Vea por favor Nehemías 2. Nehemías 2, versículo número 7. 2:7. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mire, siempre hay quien se va a quejar y va a estorbar para que hagamos la obra de Dios. Hay gente que no le va a gustar. Hay una iglesia ahí. Alguien está sirviendo en la iglesia. Siempre instrumento de Satanás. Platicaba en estos días con un buen amigo mío, hermano en Cristo, y yo le decía: cuando uno quiere salir adelante, servir a Dios, va a haber de todo. Aquí tenemos, vamos a poner un ejemplo, a Yomaira. Yomaira está sirviendo en la iglesia como maestra de escuela dominical, está ensayando para cantar con el grupo de damas, está ayudando, y sabe que cuando ella empieza a servir va a haber ataques para que no sirva, para que se enfríe, para que se desanime. La van a juzgar, a criticar, a burlarse, a condenar, como estos miserables enemigos que querían parar a Nehemías. Entonces Nehemías también enfrenta oposición, y déjeme decirle que todos nosotros vamos a enfrentar oposición, porque el diablo no quiere que sirvamos, que sigamos adelante,
pero tenemos que seguir adelante, amén. Aunque haya oposición, Nehemías le siguió, le dio duro. Le invito a que lea Nehemías, es un tremendo libro. Vea por favor ahora ahí, número 10. Perdón, 11 en sus hojitas, 11. A diferencia de Esdras, Nehemías aceptó una escolta militar para su viaje. Él sí aceptó, ¿verdad?, llevar caballos y ejército para llegar hasta Jerusalén. Número 12, por favor, 12. Los principales opositores externos de Nehemías fueron Sanballat, anótele, Tobías y Gesem. Le llaman Gesem el árabe. Gesem el árabe. Número 13. Nehemías asignó segmentos del muro a grupos según su, anótele, proximidad geográfica. Organiza la obra, asigna segmentos del muro por grupos familiares. Usted lo encuentra todo eso en Nehemías capítulo 3. Esta estrategia la divide en 44 equipos. 44 equipos, incluyendo sacerdotes, mercaderes, habitantes del pueblo cercano. Solo los nobles de Tecoa se negaron a participar. Había unos, como le dicen acá en Ecuador, pelucones, que esos no quisieron construir, los miserables. Se sentían como que, yo tocar eso, no. Yo soy de la alta sociedad, ¿verdad? Ellos no quisieron participar. Pero Nehemías con 44 grupos, cada uno construyó lo que les tocaba. Pueden leerlo en Nehemías capítulo 3. Vayan por favor ahí. Y dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasim con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y se levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Y ahí continúa todos los 44 grupos que construyeron el muro alrededor. Luego viene el capítulo 4. Los enemigos, esos enemigos que querían parar. Por lo tanto, en el capítulo 4 encontramos esos enemigos queriendo derribar. Se burlaban de lo que estaban haciendo, hermanos. Miren el capítulo 4, por favor. Versículo 2. Bueno, desde el 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecerse a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire qué miserables, ¿verdad? Burlándose. Eso se va a caer, eso no sirve de nada. Hacían escarnio, se burlaban. Y luego Nehemías dice, oye, oh nuestro Dios, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Miren aquí, ellos decidieron juntar un ejército para ir a buscarlos y hacer parar la reconstrucción.
Entonces Nehemías pronuncia unas palabras muy maravillosas. Miren lo que dice, por favor, en el capítulo 4, versículo número 14, por favor. 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Pelead, pelead. Versículo número 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Miren nada más, aquí tenemos un constructor profesional, el hermano Leo, ¿verdad? Le dicen Bob el constructor. El hermano Leo sabe que es trabajar con los instrumentos, ¿verdad? Para edificar, poner ahí el tabique y todo el muro. Imagínese que con una mano tenga que trabajar y en la otra tener una espada, hermano. No sería tan cómodo, pero ellos lo estaban haciendo así. No dejaron de parar, no pararon de trabajar, quiero decir, a pesar de que estaba en peligro su vida. Oh, que Dios nos diera un espíritu así para la obra de Dios. No parar aunque esté en peligro nuestra vida, aunque estemos amenazados, aunque se estén burlando de nosotros, aunque estén haciendo escarnio de nosotros, aunque vengan a amenazarnos, no vamos a parar. Vamos a seguir trabajando para Dios. Que ese sea nuestro sentir como Nehemías. Era tremendo Nehemías. Y eso lo contagió a todito el pueblo. Y a pesar de todo, ellos seguían y seguían y seguían y lograron terminar el muro. Mire lo que dice, por favor, ahí. El versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida, sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Ahí peleando, 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 ¿verdad? Luego, seguimos en nuestras hojitas 14, el capítulo 5, Nehemías defendió a anótele ahí, a los pobres de la opresión de los ricos. Les voy a contar rapidito. En el capítulo 5, cuando Nehemías regresa y empiezan a construir, se da cuenta de que los pelucones habían prestado dinero a los pobres y ahora ya debían por adelantado la cosecha. Habían vendido a sus hijos como parte de los intereses que debían. Y Nehemías dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué corazón tan miserable y mezquino tienen? No puede ser esto posible. Y entonces Nehemías hace un cambio. En el capítulo 5 hace que todos miren, bueno, supongamos aquí Heidi tenía una tierrita y ahí sembraba uvas, y ahora como yo le presté, ahora la tierrita era mía. Y ella se quedaba sin nada y todavía me debía intereses. Y no estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Nehemías, ¿verdad? Aunque se parece un poco. Pero Nehemías dice: regresen en la tierra, regresen todo lo que pidieron. No, 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 esto no es posible. Y entonces Nehemías hace que todos vuelvan a tener lo que una vez poseyeron y que ya no les cobren intereses, que ya no haya esa usura que hubo en el capítulo 5. Miren lo que dice versículo 6. 5, 6. Vamos rapidito, ya casi acabamos. Y me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Necesitamos un presidente como este. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder, los dejó calladitos.
Versículo número 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos con interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convocaron a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Miren qué tremendo que él puso en orden. Nehemías llega, se encuentra con este problema, unos bien riconones, bien peluconones, y otros bien pobres que debían todo, ¿verdad? Y él puede arreglar todo esto. Número 15, por favor. Número 15. El muro fue reconstruido en apenas 52 días. 52 días. Amén. Muy bien, continuamos. Y ahora entramos a la última parte. Voy a ir muy rapidito. Cuando Nehemías llega, se encuentra entonces con problemas. Los grandes problemas que tenía Esdras, que encontró, los compartió Nehemías también. Entre esos problemas, ya vimos, los ricos estaban con todo y los pobres pues prácticamente no tenían nada. Pero también se encontró con otros problemas. El problema principal que encontró es que el pueblo estaba un poco alejado de la ley de Dios. Entonces, junto con Esdras, hacen un equipo y Esdras se encarga de predicarles la palabra de Dios, de leerles, y luego los levitas les daban la interpretación para que el pueblo entendiese. Esdras se pone en un púlpito de madera y empieza a leer y se dan cuenta todos de lo que estaban haciendo mal. Y ahí el pueblo entero decide volver a celebrar las fiestas solemnes de Jehová. Deciden celebrar la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y sobre todo los levitas, hermanos, estaban descuidados. Los levitas estaban descuidados. Los levitas incluían los de la música, los que tocaban trompetas, los que cantaban, los que dirigían el coro, la alabanza, la acción de gracias, eran levitas. Todos ellos no podían trabajar en otra cosa más que en la obra de Dios al 100%. Los sacerdotes y los levitas eran dedicados a la obra de Dios, pero eran mantenidos, eran sostenidos por los diezmos del pueblo. Cada uno de los israelitas debería dar sus diezmos al templo, y de esos diezmos es que se pagaba la vida y la manutención de todos los que trabajaban en la obra de Dios, los levitas. ¿Los levitas daban diezmo? También daban diezmo. El diezmo de los diezmos daban los levitas. Pero como estos israelitas, o estos judíos, perdón, no estaban cumpliendo, ¿qué crees, Daniela? Que los levitas pues decían, oye, aquí no me dan nada, no me voy a morir de hambre. Y entonces se iban a sus ciudades y no estaban participando de la obra de Dios, hermano Leo. Y tuvieron que, entonces, Esdras y Nehemías venir y decirles, hey, paguen sus diezmos. Aquí necesitamos los cantores, necesitamos las músicas, necesitamos los instrumentos, necesitamos la leña para los sacrificios, la limpieza, necesitamos todo esto y nadie puede tocar estas cosas santas, nada más ellos que fueron consagrados, pero con razón están perdidos, pues ustedes no dan nada, paguen sus diezmos. Y entonces el pueblo dice, no, tiene razón, la obra de Dios necesita. Y entonces empiezan a pagar sus diezmos y todo vuelve a funcionar otra vez. Miren por favor ahí en sus hojitas ahora, número 16. Número 16. La ley fue leída públicamente durante 7 días por el escriba, anótenle, Esdras.
Voy a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. El versículo, capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde la que amaneció hasta el mediodía estaban leyendo. Aquí no aguantamos una hora, ya no estamos durmiendo, hermanos. Y ellos estaban escuchando desde que amaneció hasta el mediodía. Y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban como, no como ahorita, estaban como. Estamos en 8:3, casi al final. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo debemos estar? Atentos. 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semaías, Urías, Hilcías y Masías en su lado derecho, y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbanas, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Este es el orden de un culto bautista. Un púlpito de madera, se abre la palabra y el pueblo está. Bendijo entonces Esdras a Jehová y Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Cómo responde el pueblo? Por eso decimos amén. Amén, amén. Alzando sus ojos, sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo respondió, hermanos. No solo estaba atento, respondió. El pueblo estaba compungido, estaba llorando, porque entendían que estaban mal. Y Esdras ponía el sentido para que se entendiese la lectura. Estaba predicando, en otras palabras, ¿verdad? Y aquí vemos entonces que el pueblo celebró con gozo una fiesta. Esta fiesta que se celebra aparece más adelante, hermanos, y podemos ver que se celebran estas fiestas. Número 17, anótele por favor. La fiesta de los tabernáculos. El pueblo celebró con gozo la fiesta de los, anótele, tabernáculos, como no se hacía desde los tiempos de Josué, hijo de Nun. Número 18, perdón. Nehemías echó a Tobías de una cámara del templo que había sido ocupada indebidamente. Como le digo, había llegado el momento en el que Nehemías se da cuenta que miren, capítulo 13, por favor, capítulo 13. Capítulo 13, versículo número 6. Cuando se hace esta decisión de que viva Tobías en el templo, pues Nehemías no estaba. Y a veces cuando dice un dicho, ¿verdad? Cuando no está el gato, los ratones hacen lo que quieren, dicen, ¿verdad? O como dice aquí, hacen fiesta. Los ratones pasean, lo que sea. Entendemos que cuando no hay liderazgo, el pueblo se desenfrena, dice la palabra de Dios también. Dice el versículo, Nehemías 13, por favor, versículo número 5, mire por favor, 13:5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén,
porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara entre los atrios de la casa de Dios. Miren nomás Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, o sea, no les habían pagado a los levitas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selamías y al escriba Sadoc. Y de los levitas a Pedaías, al servicio de ellos Amán, hijo de Saúl, hijo de Matatías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus. Entonces Nehemías se ausenta por un poquito de tiempo, y ¿qué se encuentra cuando regresa? Que ya le habían hecho un cuarto en el templo de Dios a Tobías, y habían sacado los instrumentos de Dios, y lo que se almacenaba ahí lo habían llevado quién sabe a dónde, y ahora ya estaba bebiendo Tobías. ¿Debería de vivir ahí alguien? No, Señor. Entonces Nehemías tiene que enojarse y poner en orden, y dice que sacó los muebles. Yo me imagino que los aventó por allá, hermanos. La sala y la cama y todo. Órale, saques este pulguero de aquí y limpien las cámaras y vuelvan a traer lo que va aquí. ¿Cómo es posible? Y también no les han pagado a los levitas, por eso no están aquí. Nadie está cantando, nadie está alabando, nadie está sirviendo. Pues claro, llámenlos para que les paguen. ¿Qué les pasa? Traigan los diezmos y páguenle. Nehemías hace reformas para que funcione. Esto no era un capricho de Nehemías, era la ley de Dios. ¿Y sabe que hasta nuestros días se sigue manteniendo el mismo espíritu, hermanos? Dios nos manda dar nuestro diezmo para sostener la obra de Dios, hermanos, para que la obra de Dios siga adelante. Aquí no vamos a tener, hermanos, no es para tener aquí un negocio, alguna cosa. Esto es santificado para Dios. Estas sillas son santificadas para Dios. Este púlpito y todo lo que está aquí es para Dios y se debe sostener de lo que damos para Dios. Por eso es que Nehemías tuvo que hacerlo. Número 19. Para evitar que se profanara el día de reposo, Nehemías ordenó cerrar, anótele, las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad. Era un día santificado para Dios, el día de reposo. Y en ellos andaban comprando y vendiendo. Y Nehemías dijo: ¿qué les pasa? Otra vez ustedes, ciérrenme las puertas. Y luego venían otros que no eran judíos a vender pescado, a vender especias. Y les fue a decir: hey, vuelven a venir en sábado y los voy a meter a la cárcel. Y mire, asunto arreglado, ya no fueron en sábado. Número 20 y último. Para sostener a los levitas, Nehemías restableció el pago de los diezmos. Diezmos. El libro de Nehemías es un libro muy, hermanos, hermoso. Yo le animo a leerlo, a sacar valor para continuar en la obra a pesar de la oposición. En la parte de atrás de sus hojitas les dejé un pequeño esquema de repaso que ustedes pueden tener en la parte de atrás, donde vienen aquí, ¿verdad? Usted léalo en casa y es un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Pudieran ustedes contestar de qué se trata el libro de Nehemías? Yo creo que sí. Nehemías se trata de un Dios proveyendo, de un Dios guiando, del valor para seguir adelante, de un Dios peleando por su pueblo para que la obra siga adelante, mis hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por el libro de Nehemías.
Gracias porque tenemos muchas enseñanzas que sacar de Nehemías. Su valor, su entrega, su dedicación.